Buenos días, tardes o noches. Este es un video para la actividad número 8 de la materia de fundamentos de investigación del grupo E. En dicha actividad daré resumen y hablaré de lo que se habló en esta actividad. Sin más que decir, pues empecemos. Como en las actividades a realizar, tenemos el primer punto que dice: conteste a mano y con una redacción propia los siguientes cuestionamientos. Además, ilustre cada pregunta a fin de apoyar sus respuestas de forma visual. Primer punto. Defina cuáles son las fuentes más idóneas de una investigación documental. Las fuentes más idóneas de una investigación documental son aquellas que ofrecen información confiable, actualizada y comprobable. No todas las fuentes de Internet son válidas, por eso se da preferencia a documentos académicos e institucionales. Entre las más útiles se encuentran los libros especializados, revistas científicas revisadas por pares, tesis universitarias, artículos de investigación, documentos oficiales, informes técnicos, enciclopedias y bases de datos académicas como Google Scholar y Redalyc o Cielo. Estas fuentes permiten construir un marco teórico sólido con conceptos verificados y respaldados por expertos en el tema. Una buena investigación documental se apoya en estas fuentes para evitar información falsa o sin fundamentos. Como por ejemplo, tenemos de tema el impacto del uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los jóvenes universitarios. Tenemos como fuentes libros como Psicología del Aprendizaje Digital del 2019, en los artículos en Computers and Education, informes de la Secretaría de Educación Pública, SEP, y tesis sobre el comportamiento estudiantil en línea. Descripción del ejemplo. Estas fuentes combinan información teórica, estudios empíricos y datos estadísticos, lo que fortalece la investigación con perspectivas diversas y actualizadas. Como punto número 2 tenemos los instrumentos de investigación documental más valiosos. Los instrumentos de investigación más valiosos de la investigación documental son herramientas que permiten recopilar, organizar y analizar la información obtenida de las distintas fuentes. Su uso garantiza orden y precisión a lo largo del proceso. Los más valiosos son los siguientes: fichas bibliográficas, registran los datos completos de cada fuente, que es el año, el autor, el título, editorial, ciudad y páginas. Fichas textuales, sirven para anotar citas literales de los autores que serán usadas como evidencia o apoyo teórico. Fichas de resumen o contenido, condensan la información más relevante en palabras propias del investigador. Fichas de comentario, se emplean para reflexionar sobre la información encontrada. Cuadros sinópticos, mapas conceptuales o matrices comparativas, permiten organizar ideas, comparar autores o visualizar relaciones entre conceptos. Como paréntesis que quiero hacer de todo esto y como apoyo del primer punto, que fue de las fuentes más idóneas de una investigación, durante un tiempo estuvo como que muy de moda, y de hecho antes los maestros como que no les gustaba mucho, bueno, en realidad no les gustaba que la información se sacara de Wikipedia, ya que ese era como un editorial muy grande donde alguien podía llegar a hacer un pues sí, un apartado para dar significado a algo sin la certeza de que eso estuviera bien o mal, lo que probablemente al final hacía mucha desinformación
y la verdad pues eso no estaba bien. Era una parte muy mala de todo eso, de todo ese auge de la Wikipedia. Pero afortunadamente todo eso se fue perdiendo, pero sí como se van perdiendo esas malas páginas, que también otra de ellas es el Rincón del Vago, perdón, o mistareas.com me parece. Se han existido y se han creado otras fuentes de desinformación muy grandes que actualmente incluso se están utilizando con más regularidad en todos los entornos, ya sea social o escolar. Porque, y a lo que me refiero con todo esto, es que las IAs muchas veces nos dan información incorrecta o información que a lo mejor no tiene fundamentos no, o a lo mejor sí lo tienen, pero no es un fundamento válido como actualmente lo estamos diciendo. Pueden sacar su información de blogs hechos por personas que a lo mejor no tienen ese conocimiento para dar a conocer un tema. Que, que todo esto lleva a que las personas no sepan cómo investigar, no sepan de dónde sacar sus cosas y todas esas definiciones que les dejan para trabajos, incluso ya profesionales. Porque imagínense hacer un trabajo y hacerlo con IA, es- y, y que al final se den cuenta, ¿no? Te van a tomar como un farsante, de que no sabes hacer las cosas, de que no tienes esa capacidad de, de investigar por tu propia cuenta, de ver libros, ver documentos, ver pues sí, todo este mar de información que tenemos actualmente en internet, y no solo en internet. Pues como todos bien sabemos, en la escuela, en la universidad, incluso en bibliotecas públicas, pues encontramos em, información muy, muy grande y muy detallada de lo que de lo que nosotros buscamos en la mayoría de ocasiones. Incluso me parece que en la biblioteca de la UPG de la Universidad Politécnica de Guanajuato es pública. Porque hace no mucho un conocido iba a esa biblioteca por información y realmente no le decían nada. Nada más que dijera que viene y ya le daban su pase temporal. Y ya si quería pedir libros prestados, pues ahí sí tenía que dejar su identificación oficial, porque tampoco era válido que alguien entre y se los lleve nomás porque sí. Pero bueno, esto es a todo lo que me refiero con todo esto de la desinformación que hay actualmente. Es un mar de desinformación y actualmente las CIA nos están haciendo muy, pues aunque suene muy mal, pues nos están haciendo muy tontos. No podemos hacer las cosas sin esas tecnologías. Incluso he sabido de personas que no tienen la habilidad para hacer eso y recurren demasiado a las IAs, lo cual está mal y nos hace usar cada vez menos nuestro cerebro. Y como había una investigación donde antes de las IAs usábamos más nuestro cerebro y después de las IAs lo dejamos de usar. Y bueno, no es que lo dejemos de usar completamente, ¿no? Sino que usamos cada vez menos partes de nuestro cerebro, y así pues ahora sí nos estamos haciendo muy sedentarios en ese aspecto. Pero bueno, sigamos con con el trabajo, con la explicación. Y dice, para el siguiente punto, para la siguiente estructura de una investigación documental, analice cada elemento, descríbelo a detalle y dé un ejemplo concreto de cómo llenarlo.
como punto número 1 de esta parte tenemos elección y delimitación del tema. Descripción. Es el primer paso y consiste en seleccionar un tema de interés que sea posible de investigar mediante fuentes documentales. Además, se debe delimitar, es decir, con definir con claridad qué parte específica del tema se estudiará, en qué periodo del tiempo y en qué contexto o lugar. Una delimitación correcta evita que la investigación sea muy amplia o confusa. ¿Cómo hacerlo y los pasos prácticos? Como punto número 1 tenemos, escribe el tema general, pregúntate. Como punto número 2, pregúntate, ¿qué, qué aspecto en específico me interesa? Punto número 3, define población y ámbito. Y o ámbito, por ejemplo, empresas mexicanas. Define el periodo temporal. Ejemplo 2020-2025. Añade los límites que no vas a estudiar. Punto número 6. Redacta una frase final que combine todo. Tenemos como el ejemplo el tema de la ciberseguridad, que tenemos como tema general, como ya lo dije, ciberseguridad. Punto número 2. Delimitación. Impacto de las políticas internas de ciberseguridad en empresas medianas mexicanas. 2020 a 2025. Límites. No incluye pymes del sector de manufactura ni aspectos legales internacionales. Plantilla y frase, que es el tema delimitado. Ángulo específico en población o lugar durante un periodo. Ejemplo, el impacto de las políticas internas de ciberseguridad de empresas mexicanas del 2020 al 2025. Como errores frecuentes tenemos tema demasiado amplio. Ejemplos, ciberseguridad sin acortar. No justifica por qué delimitar así. Como el error primero, el que es un error muy frecuente, que es de que el tema es demasiado amplio. Cubre el tema de la ciberseguridad, cubre demasiadísimas ramas. Más que nada porque este tema pues es un tema que tiene desde los inicios del internet, inicios en los cuales no se tenía conocimiento alguno de todo eso, y gracias a los primeros hackers que empezaron a aparecer, se tuvo que implementar todo esto de la ciberseguridad como respuesta a todos estos ataques que se estaban sufriendo. Actualmente pues seguimos con todos esos ataques, y la ciberseguridad cada vez se tiene que ir reforzando más, porque cuando un ciberdelincuente o hacker encuentra una vulneración en un sistema, le saca el mayor provecho posible, y se tiene incluso que inventar nuevas tecnologías para cubrir todos esos espacios de pues sí, cubrir todos esos espacios no encuentro la palabra para decirlo. Pues sí, todos esos espacios donde no se tiene esa seguridad, donde es muy débil. Ya encontré la, la palabra que quería usar. Es muy débil todo ese punto, y hace que los hackers saquen mucho provecho de eso. Y como a base de todo eso se cada vez se estudia más todo eso, y pues hay muchas más ramas donde se debe estudiar, ¿no? Como los videojuegos, un ejemplo, este es que en los videojuegos hay muchos tramposos, hay muchos hackers que se ponen ayudas para tener un nivel que no tienen, y cada vez más las empresas, para que no
no frustren el entretenimiento de las personas que si juegan sin eso, pues se crean anti-cheats o pues sí, anti-cheats, pues son anti-trampas para que este, todos tengamos para que todos tengamos un nivel bueno, adecuado a nuestra habilidad y para que todas esas personas sean baneadas se les prohíba jugar el juego hasta que se les quiten eso o si ya o si ya lo usaron y fueron descubiertos, pues darle su debido baneo de la plataforma o del videojuego. Y de hecho esto es una pequeña rama de lo que puede cubrir la ciberseguridad, ¿no? Porque no solo es en cosas industriales o en empresas, sino que pues también abarca todo eso, incluso de la seguridad del usuario, porque también nosotros tenemos que tener esa ciberseguridad. Este, y actualmente pues en la ciberseguridad ha avanzado bastante, ya no hace falta incluso tener un antivirus en la computadora siempre y cuando no te metas a páginas de dudosa procedencia y no instales software que no se vea de buena procedencia. Siempre hay que descargar los softwares de la página oficial y no usar esos típicos cracks que se usan para este, saltarse el pago de las plataformas correspondientes. Como como el ejemplo de que es algo frecuente, que es el de Word, que se usa setcrack para pues sí, para saltar todo este pago que se nos pide para usar el sistema de Word y todos sus, todas sus ramas que es Excel, PowerPoint o así. Se usa mucho ese crack para usarlo con normalidad, ya que si no pagas, pues no puedes usar bien todo esto, pues sí, todo este software. Y como lo que se dice mucho es que nada es gratis. Nada es gratis en esta vida, todo tiene un precio, todo tiene pues sí, un porqué del por qué todo esto es gratis, vaya. Lo que hacen esos cracks es muchas veces robarte tus datos, saber qué estás haciendo y malamente pues todos estos datos se venden a las empresas para que te den publicidad de lo que tú estás buscando, porque este es bien sabido que cuando estás deslizando en tu celular y dices, me interesó, no sé, una marca de refrescos y como al minuto, a los 5 minutos, pues te muestran un anuncio sobre alguna marca de refrescos y ya si dices específicamente, incluso hasta te lo puede llegar a decir. Y pues sí, todo esto es una rama muy grande, de hecho me fui me desvié mucho del tema, pero es que sí es interesante compartir todo este conocimiento, ¿no? Y la verdad es que el tema de la ciberseguridad me interesa mucho y siempre me llamó mucho la atención saber todo esto sobre los hackers, sobre las personas los ingenieros en seguridad, ciberseguridad, eh, pues sí, hasta incluso hay hackers éticos que buscan vulnerabilidades y en vez de aprovecharse de eso, le hacen saberle a la empresa y la empresa le da una cantidad monetaria por ese problema y e incluso hasta les ofrecen trabajo y para mejorar todos sus recursos, ¿no? Incluso hay hackers que 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 llegaron
los detuvieron y para reducir su sentencia pues tuvieron que pues dar sus tipos métodos para infiltrarse al sistema y vulnerarlo. Y eso muchas veces pues incluso todas estas sentencias no han sido perdonadas, pero cuando terminan sus sentencias pues son contratados incluso. He visto ejemplos. No sabría decir nombres porque ya tiene mucho tiempo que vi un documental de ese tipo. Pero sí, ahí existen esos casos. Y y eso es a lo que se refiere de tener un tema demasiado amplio, ese error, porque ahorita me desvié demasiado del tema, y cubrí algunas ramas. Eso puede ser un tema principal de, de una de una investigación. Y como ejemplo que ahorita se me acaba de ocurrir es como la ciberseguridad, hackers malos versus hackers éticos, podría ser, ¿no? Algo así. Pero bueno, y otro error que es frecuente también es no justificar por qué delimitar así. Y eso es a lo que se refiere también, no se justifica y solo meten temas al azar sobre la ciberseguridad y no tienen como un enfoque de qué ramas se está hablando. Como punto número 2 tenemos objetivos. Descripción. Los objetivos establecen que se busca lograr con la investigación. Deben escribirse de forma clara, realista y medible. Se dividen en objetivo, que es el propósito principal, y en objetivos específicos, en acciones concretas para alcanzarlo. Cómo hacer y los pasos prácticos. Redacta el objetivo general, verbo en infinito, más contenido, más población y o ámbito. Escribe 3 a 5 objetivos específicos, acciones concretas, medibles. Cada uno debe aportar al tema. Revisa redacción. Evitar verbos ambiguos como la palabra conocer, que en vez de eso podemos usar analizar, identificar, comparar, proponer. Ejemplo. Objetivo general. Analizar la efectividad de las políticas internas de ciberseguridad en empresas medianas mexicanas 2020-2025. Objetivos específicos. Identificar las políticas más implementadas, multifactor backups. Comparar frecuencias de incidentes antes y después de la implementación. Proponer medidas prioritarias para fortalecer la protección. Como errores más frecuentes tenemos objetivos vagos o inmedibles. Objetivos múltiples que no se relacionan entre sí. Y de este ejemplo podemos, de estos ejemplos de errores podemos dar a conocer que hablemos de hackers éticos, de todas historias, ramas, etcétera, y después hablemos y seguidito de eso, que por ejemplo el siguiente punto sea sobre la ciberseguridad en empresarial. Eso pues no tiene nada de sentido y es muy mal visto, de hecho. Número 3. Localización, selección y acopio de información de diferentes fuentes. Descripción. Este paso busca, elige y reúne información confiable y relevante. El investigador consulta libros, revistas, artículos científicos, leyes, informes técnicos y páginas web académicas. Es importante verificar la actualidad, la confiabilidad y auditoría de cada fuente. Cómo hacerlo y pasos prácticos. Número 1. Define palabras clave y sinónimos, como por ejemplo ciberseguridad, seguridad informática, ataques cibernéticos, políticas internas. Punto número 2. Elige repositorios y bases: Google Scholar, Redalyc, Cielo, catálogo de biblioteca,
repositorios institucionales, páginas gubernamentales como el INEGI y la Secretaría de Economía, informes de empresas de seguridad, Microsoft y Kaspersky. Número 3. Aplica filtros como años 2020-2025, idioma, tipo de documento, artículo revisado por pares, informe oficial o tesis. Número 4. Registra cada búsqueda, fecha, base, palabras claves, número de resultados. Número 5. Descarga, guarda los documentos y anota los datos bibliográficos. Número 6. Selecciona la información relevante y descarta duplicados o fuentes poco confiables, como por ejemplo blogs sin autor, artículos sin referencias. Que esto viene mucho a lo que estaba explicando de ChatGPT, que a veces selecciona esas páginas donde hay blogs sin autor y artículos sin referencias, y pues no es una información muy concisa y no es muy buen vista. O cuando te enteras de eso, ya la regaste, tuviste un trabajo donde estuvo mal y ya no puedes, ya no hay como esa reversibilidad porque ya se te calificó y malamente pues fue un trabajo mal hecho. Como errores comunes tenemos confiar en fuentes no verificadas, notas de prensa sin respaldo, no registrar las búsquedas, difícil de replicar o revisar. Confiar en fuentes no verídicas, pues es como lo que estuvimos hablando anteriormente de ChatGPT y todas estas IAs donde usan fuentes donde realmente no están verificadas. Anteriormente era más fácil darse cuenta porque casi todas las personas que tenían sus blogs pues decía blogs punto no sé qué, y realmente esa era una plataforma para dar a conocer tu opinión, o más que nada pues dar tu información a base de tu experiencia, o pues sí, dar toda esa información que tú recopilaste, más no sabes si está bien. Pero bueno, como siguiente punto tenemos diseño del esquema de trabajo, temario tentativo. Descripción. El esquema de trabajo o temario tentativo sirve como guía del contenido del informe, permite organizar los subtemas y establecer un orden lógico para el desarrollo de la investigación. Se puede ajustar conforme avance el estudio. Cómo hacerlo y pasos prácticos. Anota los grandes bloques: introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones, referencias, anexos. Número 2. Dentro de cada bloque escribe subtítulos, por ejemplo, en marco teórico, conceptos clave, antecedentes nacionales, estudios internacionales. Punto número 3. Prioriza el orden lógico: contexto, teoría, evidencia, análisis y conclusiones. Ese es pues sí, todo ese orden va del primero al último. Punto número 4. Indica indica qué fuentes enlazan a cada apartado. Por ejemplo, el capítulo 3, estadísticas INEGI 2022, informe de Microsoft 2021. Como por ejemplo tenemos el tema de la ciberseguridad, que es el punto número 1, que es la introducción. Punto número 2, el marco teórico. El 2.1, definición de ciberseguridad. 2.2, principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Punto número 3, políticas internas y mejores prácticas. Punto número 4, análisis de casos en México 2020-2024. Punto número 5, recomendaciones y plan de acción. Punto número 6, conclusiones. Punto número 7, referencias. Punto número 8, fichas y tablas.
Errores frecuentes. Temario demasiado genérico que es sin subtítulos. Cambiar el temario constantemente sin razón. Todos estos dos errores son muy importantes porque el temario demasiado genérico pues no tiene esa profundidad que debería de tener ese temario, porque pues solo estás dando a conocer un tema y no estás dando a conocer sus ramas, lo cual pues no, como que no capta esa la atención del usuario que lo está leyendo, o en todo caso cuando sea publicado pues no va a captar esa atención que debería, o los temas no van a estar bien definidos porque no hay esos subtemas, subtítulos que deberían de tener a la hora pues ya de hacerse todo pues sí, de redactarlo, perdón, y pues realizar todo esto. Cambiar el temario constantemente sin razón. Esta irregularidad que pues al final de todo crea confusión y no te da pues sí, una visualización concreta y un tema principal que vas a tomar, o si lo estás cambiando bastante al final va a ser confuso y a lo mejor vas a mover cosas que no deberían de moverse, y y eso va a cambiar todo y al final va a quedar todo sin esa relación que se debería de tener, ¿no? Como punto número 5 tenemos sistematización de información en los diversos tipos de fichas. Descripción. Consiste en registrar y organizar la información encontrada en fichas de trabajos. Estas pueden ser tipos y cómo llenarlas. Ficha bibliográfica, que es algo ya obligatorio, que es el autor, el año, el título, editoría, lugar, páginas, enlace. Fichas de contenido, resumen, referencia, idea principal, argumentos clave, utilidad para el trabajo. Ficha textual, cita literal más página más contexto de uso. Punto número 4. Ficha de análisis y o comentario, interpretación propia y relaciones con otros autores. Punto número 5. Matriz comparativa, filas con autores, columna con metodología, hallazgos y relevancia. Ejemplo. Tenemos un ejemplo de ficha bibliográfica que es ficha bibliográfica de García L. 2023, Ciberseguridad Empresarial en México, Alfa Omega. Ficha de contenido. Idea. 80% de incidentes se deben a errores humanos. Utilidad, evidencia en sección, estrategias de capacitación. Fichas textual. El 80% de incidentes, bla bla bla, García 2023, página 45. Plantillas, que es la plantilla, que es la ficha bibliográfica, que primero va el autor, el año, el título, la editorial, las páginas y observaciones. Ficha de contenido, referencia, idea principal, argumentos y utilidad. Como errores frecuentes tenemos que es no anotar la página de una cita textual, imposibilidad de citar correctamente, usar fichas inconsistentes, varios formatos o caos en la redacción. En estos errores, pues el primero es de los más importantes que no se deben de tener, ya que si se usan varios formatos, bueno, una disculpa, si no se cita muy bien la información que se utilizó, muchas veces cuando el usuario o el lector quiera verificar toda esa fuente, va a ser no va a estar muy bien citada y no se va a saber muy bien de dónde se extrajo todo eso, todo ese, pues sí, toda esa información, y va a crear confusión, y a la hora
de checarlo bien, no, no se sepa de dónde muy bien y, y el usuario pues se va a quedar pues confundido, ya que a lo mejor y la cita textual pues no es de donde se dijo o no está bien citada y no va a tener la información dicha y que quede ahí en el documento. El de usar fichas inconsistentes en varios formatos. Pues es también, pues yo creo que cuando vas a hacer una investigación, pues debes de tener un formato de ficha para que sea un poco más claro de entender al usuario de dónde sacaste todo eso. Por ejemplo, si en una ficha usas un formato como por ejemplo usas el APA de la sexta edición y en el otro usas el APA de la cuarta edición, pues no se va a entender o va a haber una confusión bastante grande para el lector. Como punto número 6, organización del fichero. Descripción. Una vez elaboradas las fichas, se deben ordenar de manera lógica y práctica. El fichero puede ser físico, caja con fichas o digital, carpeta en la computadora. El objetivo es facilitar la consulta y recuperación de la información. ¿Cómo hacerlo? Opciones prácticas. Físico. Carpeta con separadores. Por ejemplo, 01 VIP, 02 artículos, 03 fichas. Etiqueta cada sobre. Digital. Carpeta principal con subcarpetas idénticas. Usar nombres cortos y fecha. Guardar PDF y crear un índice maestro. Archivo .doc o XLSX con lista de contenidos y ubicación. Número de archivos con prefijos para ordenar. Ejemplo: 01 García 2023.pdf. Ejemplo: ciberseguridad. Carpeta investigación-ciberseguridad-2025. Bibliografía: PDF, artículos. 01 bibliografía PDF, 02 artículos PDF, 03 fichas en .doc o .pdf, 04 tablas y figuras. Y en los errores frecuentes es que se guarde todo en descargas sin ordenar, no hacer backups y gracias a esto pérdidas de información. No tengo mucho que decir sobre esto, aparte sobre el punto número 1, que es guardar todo en descargas sin ordenar, ya que todo debe de ir en una sola carpeta. Y cuando vayas a descargar algo, vayas a guardar algo, siempre poner la nomenclatura correcta para cada uno. Por ejemplo, actualmente ya no se maneja tanto todo esto, como se dice, todo este fichero pues sí, en físico ya se está usando mucho, en digital, pero pues a la hora si quieres hacer un trabajo al escrito, pues obviamente vas a tener que pues escribirlo manualmente, ¿no? Pero a la hora de recopilar toda esta información, pues igual se puede hacer un borrador en digital y ya después de asegurarte de que todo está bien, pues pasarlo a mano, a limpio, pues. Y pues si guardas todo esto en una carpeta y lo guardas como se te dio la gana o directamente como se te puso en la descarga, pues obviamente no se va a tener ese orden en todo todo este fichero que se está haciendo. Pero bueno, punto número 7. Construcción lógica del aparato crítico.
El aparato crítico es el sustento académico del trabajo. Incluye las citas textuales, paráfrasis y referencias que muestran de dónde proviene la información y cómo se apoya el análisis personal. Su correcta construcción de credibilidad al trabajo. ¿Cómo hacerlo y los pasos prácticos? Elige el estilo de citación. El APA 7 es el más usado. Punto número 2. Cada vez que uses idea ajena, cita año, autor, página y el número. Para citas textual tenemos para paráfrasis, autor y año. Punto número 3. Mantén una lista maestra de referencias desde el principio. Punto número 4. Revisa que cada cita tenga el contexto, tenga su referencia completa en la bibliografía. Ejemplo, de la ciberseguridad en APA 7. Cita el texto paráfrasis García 2023. Cita textual, el 80%, bla bla bla, 3 puntos. García 2023, página 45. Referencia completa. García L 2023, Ciberseguridad Empresarial en México, punto alfa omega. Y los errores frecuentes, como tenemos esta sección, es que tenemos citas incompletas o faltantes y esto genera mucho riesgo de plagio. Como siguiente punto es mezclar estilos de citación sin consistencia, que eso ya lo tocamos también en el anterior punto. Elaboración del informe en borrador. Descripción. En esta etapa se redacta el primer borrador del informe final. Aquí se integran las fichas, se organizan los apartados, se formulan los argumentos y se comienzan a dar forma a la investigación completa. ¿Cómo hacerlo y sus usos prácticos y los pasos prácticos? Uso el temario como guía. Redacta capítulo por capítulo. Punto número 2. Integra fichas. Parafrasea ideas y inserta citas donde corresponde. Punto número 3. Incluye tablas o figuras con título y fuente. Punto número 4. No te obsesiones con la perfección. Prioriza completar con el contenido. Punto número 5. Al terminar el primer borrador, deja 24 a 48 horas y relee con ojos frescos. Esto para darte cuenta de los posibles fallos que pueda tener todo esto. Como por ejemplo tenemos ciberseguridad, fragmento de borrador. Y como en la introducción tenemos, en México el incremento de incidentes cibernéticos entre el 2020 y 2024 ha motivado a las empresas a revisar sus políticas internas. Este informe analiza las prácticas adaptadas y su efectividad. Plantilla de inicio. Como tenemos el título del capítulo, párrafo de introducción del capítulo, desarrollo, subapartados con evidencia y mini conclusión del capítulo. Como errores frecuentes tenemos redactar sin apoyar las fuentes, afirmaciones sin evidencia, exceso de citas textuales en lugar de parafrasear. Correcciones. Ese es el siguiente punto, que sería el punto número 9, las correcciones. Descripción. Es la última fase del proceso. Se revisa el borrador para corregir errores ortográficos, de redacción, formato y coherencia. También se verifica que todas las citas estén correctamente referenciadas y que el contenido cumpla con los objetivos iniciales. ¿Cómo hacerlo y pasos prácticos? Punto número 1. Revisión estructural. Comprobar que el contenido responde a objetivos. Punto número 2. Revisión de contenido, verificar datos, coherencia de argumentos y que no falten fuentes. Punto número 3. Revisión de estilo y gramática, ortografía, puntuación, coherencia sintáctica. Punto número 4. Formato de citación, verificar estilo APA o el solicitado. Punto número 5.
Lectura externa, pedir a un compañero o profesor que la revise. Punto número 6. Control de versiones. Dejar copia de borrador, versión 1, versión 2 y final. Errores frecuentes. Corregir su ortografía y olvidar la coherencia lógica. No actualizar la bibliografía tras cambios en citas. Pues el primer error pues es el más común y como el apartado lo dice, es uno de los errores más frecuentes, donde solo corriges la ortografía y te olvidas de todo lo demás que es la coherencia. Y malamente esto es muy, como se dice, muy frecuente y no se da pues sí, toda esa estructura coherente a todo el documento y hace que pierda pues incluso su atractivo, ya que no sabes qué estás leyendo o simplemente pues todos estos temas no se relacionan el uno con el otro. En una parte está esto, en la otra parte está esto, aquí ya cambiaste de tema, acá ya lo retomaste después de dos de dos temas, retomas uno que ya estaba muy atrás y así. Y como recomendaciones prácticas finales. Empieza temprano. La investigación documental requiere tiempo para localizar, seleccionar y sistematizar. Mantén un registro diario de búsquedas y lecturas. Usa gestores bibliográficos si es posible, como Zotero, Mendeley, ayudan a formatear referencias. Copia a mano las fichas y el requisito es en entrega manuscrita, pero conserva también las versiones digitales, como anteriormente lo dije que igual se podía hacer todo esto en digital y después pasar a escrito. Como último punto tenemos cómo se debería presentar un informe que resulte de una investigación documental. Analice y detalle su respuesta con un ejemplo real. Como punto número 1 tenemos el análisis del punto. Un informe de investigación documental es un documento formal donde el investigador organiza, analiza y presenta la información obtenida de diversas fuentes escritas como libros, artículos, informes, tesis, sitios oficiales, etc., sobre un tema determinado. No se trata solo de copiar datos, sino de seleccionar, comparar, interpretar y presentar los hallazgos de manera lógica y con base en fuentes verificables. Por ello, el informe debe cumplir con las tres condiciones esenciales, que es la claridad estructural, debe tener secciones bien definidas, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Formalidad académica. Debe seguir normas de presentación como formato APA, redacción impersonal y objetiva. Rigor documental. Todas las afirmaciones deben basarse en fuentes citadas correctamente. Estructura ideal de la presentación. Sección, contenido principal y recomendaciones. Portada. Como contenido principal, título, autor, institución, fecha, asignatura docente. Recomendaciones. Título claro y específico del tema. Índice. Lista de secciones y subtemas con numeración de páginas. Recomendaciones. Reflejar el orden real del documento. Introducción. Presenta el tema, su importancia, objetivos y metodología documental. Recomendaciones. Escribir en tono general y atractivo. Desarrollo o cuerpo del trabajo. Exposición ordenada de la información, comparación de autores, análisis crítico. Recomendaciones. Dividir en capítulos o apartados con subtítulos. Conclusiones. Resumen de hallazgos, interpretación personal sustentada y posibles recomendaciones. Recomendaciones. No repetir el desarrollo, sintetizar ideas clave. Referencias bibliográficas. Lista de todas las fuentes consultadas en formato APA. Recomendación. Verificar ortografía y coherencia de datos.
Anexos, que esto es opcional. Tablas, gráficas, mapas o esquemas. Recomendaciones, solo si complementan el contenido principal. Recomendaciones de forma y estilo. Extensión entre 20 y 20 cuartillas según nivel educativo. Formato letra Arial o Times New Roman, tamaño 2, interlineado 1.5, márgenes de 2.5 centímetros, que esto es para los trabajos digitales. Redacción en tercera persona, sin opiniones personales directas. Se observa que los autores coinciden en fuentes, mínimo 5 fuentes confiables y actualizadas últimos 5 años. Citas y referencias, usar normas APA de la séptima edición. Revisión final, verificar coherencia, ortografía y uniformidad de citas. Y lo último sería pues un informe sobre la ciberseguridad, que es uno muy pequeño, pero al final cumple con todo eso y pues es un ejemplo, ¿no? Que como introducción tenemos, en los últimos años el aumento de ataques cibernéticos ha representado una amenaza significativa para la economía digital mexicana. Esta investigación documental tiene como propósito analizar las principales estrategias de ciberseguridad implementadas por empresas nacionales, así como las políticas gubernamentales que buscan reducir los riesgos informáticos. La información se obtuvo a partir de fuentes académicas, informes oficiales y artículos especializados publicados entre el 2020 y 2025. Desarrollo. Concepto y evolución de la ciberseguridad. Según García 2023, la ciberseguridad comprende un conjunto de medidas tecnológicas, administrativas y legales destinadas a proteger la información digital frente a amenazas. En México, la conciencia sobre este tema aumentó a partir de 2020 debido a la digitalización acelerada provocada por pandemia. Políticas y estrategias empresariales. De acuerdo con el informe de Kaspersky 2022, el 65% de las empresas medianas mexicanas adoptaron medidas como la autentificación por multifactor y el respaldo automático de datos. Sin embargo, la capacitación de personal sigue siendo el punto más débil. El 72% de los incidentes se origina por errores humanos. Incentivos gubernamentales y marcos legales. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad Gobierno de México del 2021 busca establecer mecanismos de cooperación entre el sector público y privado. Aún así, expertos como López 2024 advierten que las leyes actuales no cubren de manera integral los delitos informáticos transnacionales. Conclusiones. El análisis documental permitió identificar la ciberseguridad de México aún enfrenta desafíos importantes en materia de formación personal y actualizada de marcos legales. Las políticas internas en empresas medianas han mostrado avances significativos, aunque la falta de cultura digital sigue siendo un obstáculo. Se recomienda fortalecer programas de concientización y adoptar estándares internacionales de protección de datos. Como referencia APA número 7 tenemos García L. 2023, Ciberseguridad Empresarial en México, Alfa Omega. Kaspersky 2022, Informe Anual de Ciberseguridad en América Latina. López M. 2024, Delitos Informáticos y Marco Jurídico, UNAM. Gobierno de México 2021, Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Microsoft Security 2023, Tendencias Globales de Ciberamenazas, Informe Técnico. Análisis final. Un informe documental como el ejemplo anterior no representa experimentos ni encuestas, sino que organiza, compara y analiza información existente. Lo importante es que el contenido esté respaldado por fuentes confiables, se mantenga un orden lógico y se presente un formato académico formal. Y con esto daría fin a todo este video.
todo este video resumen de lo que fue la actividad número 8, donde se tocaron todos estos temas. Y sin nada más que agregar, pues deseo un lindo día, tarde o noche al profesor que lo está escuchando. Y sin nada más que agregar, me despido y saludos.